En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y él les ordenaba diciendo: estén atentos, eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo: ¿por qué andan discutiendo que no tienen pan? ¿Aún no entienden ni comprenden? ¿Tienen el corazón embotado? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿No recuerdan cuántos cestos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogieron cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al encontrarnos hoy con este santo evangelio, después de la narrativa que nos ha venido comunicando San Marcos acerca de los prodigios extraordinarios que el Señor ha ido realizando en su ministerio público, los grandes milagros, las curaciones de paralíticos, de sordos, de enfermos, cantidad de milagros realizados de parte del Señor que nos ha testimoniado el mismo Evangelio de San Lucas junto a la multiplicación de los panes. Pero tratemos de llegar a la esencia de lo que nos trae el Evangelio en el día de hoy. ¿Qué es lo que quiere decirnos el Señor? ¿Qué quiere mostrarnos a través de este Evangelio? ¿Qué quiere mostrarnos este testimonio de lo que está diciendo Jesús acerca de Herodes y de los fariseos, y también de la exhortación que le está dirigiendo a sus discípulos al cuestionarlos por su falta de comprensión, por su falta de entendimiento, porque todavía tienen cerrados los oídos y porque todavía tienen ceguera en sus ojos para ver? Efectivamente, pues todos estos reclamos, reproches, denuncias que hace el Señor tienen que ver con la fe. La ceguera, sabemos que la ceguera imposibilita para ver, y la fe para nosotros es un músculo sobrenatural que nos permite ver de manera sobrenatural la misma realidad humana y poder interpretarla con objetividad. Pero también la sordera incapacita para poder escuchar, y esa es precisamente una de las cualidades de la fe. El que tiene fe tiene la capacidad de escuchar las cosas sobrenaturales, tiene la capacidad de hacer una lectura objetiva de la realidad a partir de Dios, porque escucha, porque tiene limpio o tiene abierto el oído de la fe para escuchar. Es decir, tanto la ceguera como la sordera son insuficiencias espirituales, incapacidades espirituales que no permiten oír, que no permiten ver. Y es precisamente lo que están padeciendo los discípulos del Señor. Por eso la advertencia de Jesús frente a Herodes y frente a los fariseos. Porque ya los fariseos están ciegos, están sordos, y después de ver tantos signos, tantos milagros, no quieren creer. Es decir, ellos tienen muerto el sentido de la fe. ¿Y qué está pasando también con Herodes? Que Herodes también está ciego y está sordo, porque no ha sido capaz de reconocer en Cristo al Salvador, al Liberador y al único Rey ante quien se deben postrar todos los reyes de la tierra. Digamos que esta sordera y esta ceguera que el Señor está denunciando, que el Señor también está reprendiendo en el corazón de los discípulos,
Es la sordera que reina en muchos corazones hoy, porque falta fe, o porque la fe a lo mejor ya ha muerto o en algunos está agonizando y no tienen la capacidad de ver sobrenaturalmente, ni tampoco tienen la capacidad de escuchar sobrenaturalmente. ¿Y de dónde viene esta ceguera? ¿De dónde viene esta sordera? Si a todos por el bautismo, sobre todo a los cristianos que hemos sido bautizados, a los hijos de la Iglesia Católica, se nos dio un sentido vivo de la fe en el bautismo. La virtud teologal de la fe llegó como un don gratuito de Dios por los méritos de Cristo y llegó a través del sacramento del bautismo. De hecho, en el bautismo podemos recordar, y algunos o recordarlo con sus padres y padrinos, tal vez porque a muchos nos bautizaron pequeños y no fuimos conscientes de lo que recibimos, pero sí nuestros padres y padrinos, que eran garantes de nuestra fe en esos momentos, podrían recordarnos aquel rito bellísimo del Efatá, el ábrete, cuando el ministro de Dios ponía sus dedos en la boca de quien estaba bautizando y los dedos también en los oídos y le decía: ábrete. ¿Por qué? Porque ese signo manifestaba el regalo tan extraordinario de lo que había hecho el bautismo, cuando fuimos lavados, cuando fuimos limpiados y cuando fuimos curados de la sordera del pecado original, fuimos sanados de la ceguera del pecado original, para ver y contemplar las cosas de Dios, para ver y contemplar a Dios y también para escuchar su palabra. Y se nos puso también el dedo en la boca para decirnos que ya la mudez estaba sanada, que ya la lengua estaba desatada para poder predicar y anunciar la palabra de Dios. Esa gracia la recibimos todos en el bautismo, se nos dio como un don gratuito. Pero ¿qué pasa hoy que hay tanta sordera? ¿Qué está sucediendo que hay tanta ceguera en la vida de tantos bautizados? ¿Qué está pasando que hay tanta mudez al interior de la iglesia? Y para colmo de males, una mudez en quienes fuimos capacitados para anunciar la buena nueva del reino, para anunciar a Cristo, para predicar a Cristo, para anunciar el Evangelio y también para denunciar como Cristo lo está haciendo hoy a sus discípulos. Tanta ceguera, tanta tiniebla, tanta sordera, tanta mudez. ¿Qué nos está pasando a tantos ministros, sacerdotes, consagrados, obispos, que hoy se han dejado arrastrar por el silencio y no nos atrevemos a predicar después de haber recibido la capacidad de anunciar con fuerza y con poder el reino de Dios y la salvación en Jesucristo? Cuando no nos atrevemos a denunciar las tinieblas que están invadiendo el corazón de la humanidad y se están llevando muchas almas. Cuando Satanás hoy se aprovecha en medio de ese silencio, en medio de esa sordera, en medio de esa ceguera, para seguir conquistando muchas almas y llevarlas a la perdición. ¿Qué nos está sucediendo a tantos bautizados hoy en la iglesia que hemos perdido el sentido de la vista que nos dio el bautismo, el sentido sobrenatural del oído que nos dio el bautismo, el sentido sobrenatural y la capacidad sobrenatural que nos da el Espíritu Santo para predicar la palabra del Señor y para denunciar los errores que la misma iglesia lo ha hecho y nos llama a denunciarlos? ¿Qué nos está pasando a tantos bautizados que hoy nos hemos acobardado? ¿Qué nos está pasando? ¿Será que, como dice el apóstol Santiago en su lectura, nosotros nos hemos dejado tentar por el diablo, porque no es Dios quien tienta, y nos hemos dejado arrastrar de los deseos de la concupiscencia, de la carne, por cobardía, por miedo, por no entregarle toda nuestra vida al Señor, y por eso el diablo hoy nos tiene callados, y por eso el diablo hoy nos tiene sordos, y por eso el diablo hoy nos tiene ciegos, incapacitados para ver la verdad? ¿Qué estará pasando? Es muy sencillo poder identificarlo a la luz del Evangelio. Es que a muchos ya nos contaminó la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos.
El Concilio Vaticano II, precisamente refiriéndose a esto, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, hace una advertencia acerca del daño tan grande que está haciendo, que hace el ateísmo en el corazón de tantos cristianos. Esa advertencia de la Iglesia, de esta Iglesia tan bella y tan testimonial, que no se calla para decir la verdad y denunciar el error. Esta Iglesia del Concilio Vaticano II, que habla con tanta claridad y que hoy muchos de nosotros no queremos escuchar, porque algunos, aludiendo al Concilio Vaticano II, manipulándolo, que ni siquiera lo estudian, lo profundizan, ni siquiera se van a los documentos en toda su narrativa integral, extraen algunos textos para poner a decir al concilio lo que no quiere decir, para poner a decir a la Iglesia lo que nunca ha querido decir, y malinterpretan para poder sostener sus engaños, esos engaños del ateísmo que precisamente denuncia la Constitución Gaudium et Spes. Y lo dice con mucha claridad de cómo el ateísmo ha cundido en el corazón de muchos cristianos y ha falseado la idea de Dios, pero más que la idea, la experiencia de Dios en tantos cristianos. ¿Cuántos jóvenes aún en universidades católicas, pontificias, cuántos jóvenes han perdido la fe allí? ¿Cuántos jóvenes han perdido incluso la fe en casas de formación, seminarios y comunidades religiosas, como ya lo advertía también San Juan Pablo II en la Veritatis Splendor, porque se han estado enseñando ideologías que ya no hacen parte de la fe integral de la Iglesia, del depósito de la fe? ¿Y cómo no decirlo? ¿Y cómo no hablarlo cuando el mismo concilio se atreve a denunciarlo? ¿Por qué callar? ¿Por qué dejarnos arrastrar por el miedo cuando hoy se está haciendo un daño muy grande a la fe de muchos cristianos? Porque en muchos contenidos formativos de teología, y cuando hablo de teología, hablo de la teología integral, de todo lo que compone la teología dogmática, la teología moral, la teología espiritual, la teología pastoral, está invadida y viciada por muchos errores del ateísmo. Y dice precisamente la Gaudium et Spes que este ateísmo, es decir, estos contenidos dañinos, van deformando la fe en el corazón de muchos cristianos y van velando el auténtico sentido de la vida cristiana. Eso ha hecho el ateísmo. Con razón la Virgen, cuando se aparece en Fátima en 1917, hace esa advertencia. Si no obedecen, si no hacen lo que les estoy pidiendo, Rusia expandirá sus errores por el mundo. Y hoy no es una exageración decirlo, hay que decirlo y no podemos callarnos cuando los papas en su magisterio lo han denunciado. Aunque como muchos ya no tienen ojos para ver, como muchos ya no tienen oídos para oír, como a muchos ya les entró la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes y han invadido la conciencia y la han deformado y ya no ven las cosas como las ha visto la Iglesia en estos más de 2000 años y ya no ven las cosas, ya no ven la realidad como las mira Cristo y como las mira el sentido agudo y sobrenatural de la fe. Por eso no quieren ver, por eso no entienden, por eso no comprenden, pero porque ya se ha deformado la conciencia, porque ya se ha afectado y oscurecido la conciencia. Hoy, cuando muchos no quieren reconocer, tenemos que decirlo, que la fe en el corazón de muchos cristianos está afectada. En algunos está muerta, en algunos ya está agonizando. Y muchos cristianos están en peligro en estos momentos porque se están imponiendo ideologías falsas acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca de la Iglesia.
Esa levadura está invadiendo hoy el corazón, está invadiendo la conciencia de muchos cristianos, y por eso hay que advertirlo desde el Evangelio que nos trae la palabra de Dios. Cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La indiferencia, la incredulidad, la rigidez, el fundamentalismo, el dogmatismo. Fíjense cómo hoy dentro de la iglesia se han cometido tantos abusos contra Jesús y Eucaristía. ¿Fundados en qué? En legalismos que ni siquiera tienen que ver nada con la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros permitimos, toleramos, aceptamos la recepción eucarística de cualquier manera? ¿Cuántos con tanta facilidad comulgaron, recibieron a Jesús en la mano, diciendo que era lo mismo recibirlo en la mano que en la boca, cuando esa no ha sido la voz oficial de la iglesia a partir de siglos y siglos? No hablo de años, de muchos siglos. Lo que pasa es que la gente ya no se fija en el testimonio de la iglesia, en su magisterio, en su tradición, y simplemente se ponen a escuchar cosas que van saliendo, que van surgiendo ahora, pero que ya están deformadas. La iglesia ha tenido un cuidado muy precioso y hermoso con Jesús Eucaristía, y cuántas profanaciones, cuántos sacrilegios, cuántas indiferencias con Jesús Eucaristía. Eso es levadura de los fariseos. Y también hay que decirlo, ¿cuál es la levadura de Herodes? La levadura del placer. Tantos desórdenes sexuales, inmorales, cometidos hoy dentro de la iglesia, tolerados y aceptados incluso por muchos de nosotros los pastores y muchos de nosotros los consagrados. ¿Cuántas casas de formación están viciadas por inmoralidades? ¿Cuántas vidas de bautizados viciadas por inmoralidades permitidas aún dentro de la iglesia? Esa es la levadura de Herodes. Y esa es la levadura de la que el Señor dice: pongan cuidado. ¿Acaso no era Herodes el que vivía en medio de los placeres inmorales, de la perversión inmoral? Era ese mismo, y ese mismo Herodes hoy se está viendo. Y ese mismo Herodes, esa levadura, ha cundido en el corazón de muchos cristianos. Por eso no podemos tener miedo en estos tiempos de arriesgarlo todo por el Señor, de ser fieles a la palabra del Señor, a los mandamientos, al Evangelio, a lo que la iglesia verdaderamente nos ha enseñado en su magisterio auténtico. Que la Virgen Santísima nos ayude, que San José, ese tesoro, regalo precioso que nos dio el Señor en estos tiempos, custodie nuestra fe.